Bienvenidos. Una vez más vamos a estar hablando sobre historia universal. Hemos ido viendo cómo diversas potencias europeas han desarrollado cada vez más sus ansias imperialistas. Hoy vamos a hablar de un caso peculiar que hasta el momento no habíamos visto y es el caso de España. Por eso les propongo que se fijen bien en cuál es el tema de la lección que nos ocupa hoy. Lección número 22. La Guerra Civil Española. Como pudieron ver, hoy no estaremos hablando del mejor rostro de España, pues estaremos hablando de su guerra civil, pero pienso que este tema es de importante significación para la historia del siglo XX y además va a marcar uno de los hechos que conlleva al desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra civil debe su nombre precisamente a que aborda los conflictos internos que se van a llevar a cabo dentro de España, fundamentalmente dentro de la población civil, aunque también interviene el sector militar. Vamos a ver cómo en estos momentos España, es decir, a inicios del siglo XX, España había logrado fundar una república. República esta que estaba abogando por los derechos del pueblo español y sobre todo por desarrollar la vida económica española. ¿Qué significa esto? Precisamente en estos momentos el gobierno de la república está enfrascado en llevar a cabo la erradicación total del feudalismo dentro de España y sumarse al desarrollo capitalista que tenían sus potencias vecinas. Esta república, por supuesto, tuvo gran parte del pueblo a su favor, pero lamentablemente también tuvo personas que estuvieron en contra del desarrollo de dicha república. Vamos a ver una presentación a continuación y fíjense bien en lo que plantea. Partidos comunistas, así como los partidos socialistas y además grupos revolucionarios que habían vencido a la burguesía, se unen, es decir, agrupan sus fuerzas y crean el Frente Popular Antifascista. Copien toda esta información que vamos a ir analizando a lo largo de nuestra lección. Este Frente Popular había logrado, es decir, el Frente Popular Antifascista había logrado hasta el momento llevar a cabo una serie de transformaciones que se habían dado dentro de la República.
yo les había explicado ya que en estos momentos la República Española está tratando de eliminar los rezagos del feudalismo. Se rebajan las jornadas salariales a 8 horas para comodidad de los obreros y por supuesto con esto también se van a beneficiar los campesinos. Además de esto, la economía pasa a ser un renglón fundamental para llevar a cabo el desarrollo de este país europeo. Por supuesto también se rebajan los impuestos, se llegan a acuerdos económicos y todo se va haciendo en favor del pueblo. Ahora, pensemos un momentico, ¿por qué este frente antifascista? Ustedes en la lección anterior han visto de qué forma se ha producido el ascenso del fascismo al poder y habrán notado que en ninguna medida el fascismo ha sido favorable para las masas populares. Europa, producto de este propio fascismo, ha sufrido innumerables pérdidas y además bajas humanas fundamentalmente. Es por ello que España no permite que el fascismo ocupe su territorio. Sin embargo, reflexionemos un poco. Esta oligarquía financiera que se está formando en España, que está a su vez obteniendo mayor auge y posición, así como aquellos militares que llevaban una carrera de años tras años y sobre todo dentro de estos militares los musulmanes. Ellos, por supuesto, no estaban a favor ni de partidos comunistas ni de partidos socialistas y mucho menos de que la República favoreciera la situación de los españoles. Y van entonces a arremeter en contra de esta política y ayudados por Franco, el general Francisco Franco, vamos a ver entonces qué sucedió. Tras la muerte en accidente de aviación de José Sanjurjo, el 20 de julio de 1936, Francisco Franco asumió la dirección de las fuerzas que 2 días antes se habían rebelado para derrocar al gobierno de la Segunda República. Poco después asumió la dirección política de un régimen que finalizaba la Segunda Guerra Civil. Se perpetuaría durante casi 40 años.
En diversas regiones del mundo se organizaron mítines y actos de solidaridad con el pueblo español. Más de 40.000 internacionalistas de Francia, Argentina, Brasil, Cuba, India, Italia, Estados Unidos, entre muchos otros, integraron las brigadas internacionales. Esto fue ante este golpe de Estado llevado a cabo por el general Franco. Pueden copiar esta información en sus cuadernos. Vean ustedes cómo varios países se solidarizan con la situación del pueblo español. ¿Qué pasó? Realmente el pueblo español en su inmensa mayoría estaba en desacuerdo con este golpe fascista que estaba llevando a cabo Franco y un grupo de militares que lo seguían. Esta defensa por la República es lo que hace que todos estos pueblos que vimos anteriormente ayuden a los españoles. Pero además lo hacen de manera directa, no solamente enviaban dinero, armas, sino que muchos hombres vinieron a ayudar a España. Y hubiera sido una derrota completa a los hombres de Franco si este no hubiera contado con la ayuda de países fascistas como es el caso de Italia y Alemania. Ustedes saben que Italia y Alemania eran las dos potencias fascistas más fuertes en ese momento, pero además no solo contaban con recursos económicos, sino con grandes adelantos militares. Ya ustedes habían estudiado en lecciones anteriores también cómo ya desde la Primera Guerra Mundial Alemania debuta como una potencia militar muy fuerte. Sabemos todos también que fue la gran perdedora de esta Primera Guerra Mundial. Sin embargo, durante muchos años estuvo con ese resentimiento y por supuesto superándose en cuanto a lo que es tecnología bélica, es decir, armamentos. Vamos a ver entonces, ¿creen ustedes que el pueblo español se haya quedado solo en esta lucha, no solo contra Franco, sino también contra la ayuda italiana y alemana? Veamos. Su pantalla en estos momentos les muestra una fotografía que refleja las brigadas internacionales. Dichas brigadas estaban conformadas, como su nombre indica, por soldados de diversos sitios del planeta, es decir, de diversas nacionalidades, tanto europeos, africanos como de América Latina. Las tropas de voluntarios extranjeros que lucharon durante la Guerra Civil Española, es decir, de 1936 a 1939, para defender al gobierno republicano,
estaban compuestas por miembros de muy distintas nacionalidades y diferentes ideologías, si bien estas siempre con un innegable componente izquierdista, agrupadas bajo la dominación de brigadas internacionales. Su participación en el conflicto duró solo 2 años, desde octubre de 1936 hasta noviembre de 1938. Los exhorto a que también copien esta información en sus cuadernos. En este tiempo, en el que casi el 17% de sus componentes perdieron la vida, en la fotografía aparecen brigadistas sobre un camión, los cuales, tras defender Madrid durante el otoño de 1936 y el invierno de 1937 de los ataques de los ejércitos rebeldes, se disponen a dirigirse a la línea del frente. El Parlamento concedió en 1996 el derecho a usar la plena ciudadanía española a todos los voluntarios miembros de las brigadas internacionales. También pueden copiar la información que aparece en esta presentación.
Como parte de estas brigadas internacionales, muchas personalidades que hoy en día todavía lo recordamos, participaron en esta lucha española. Una de estas grandes personalidades es el escritor Ernest Hemingway. Actualmente, todavía muchos de nosotros nos deleitamos con sus novelas. Muchos a veces desconocen que su famosa novela ¿Por quién doblan las campanas? Fue escrita precisamente reflejando todo lo que acontecía en esta guerra civil. Es decir, el tiempo real que nos muestra esta novela no es producto de la fantasía de Hemingway, sino que él, como parte de estas brigadas internacionales, pudo participar en este momento de la historia tan significativo para el hombre de este siglo. Además, les puedo decir también que era uno de los primeros en ocupar posiciones del frente. Muchas veces arriesgó su vida no solo en la lucha, sino salvando a muchos de sus compañeros. Jamás dejó un herido tras de sí y por eso fue condecorado con la medalla a la valentía. Además, esta guerra civil quedó reflejado no solo en la obra de este escritor, sino también en varios frescos que realizara Picasso, uno de los pintores más ilustres que ha nacido en la tierra española, pero además no solo uno de los más ilustres, sino uno de los más universales. Muchísimos serían los ejemplos que podríamos estar mencionando en esta tarde. Por ejemplo, ¿quién no conoce a Federico García Lorca? Muchas veces hemos ido al teatro y hemos visto sus obras, o alguien simplemente nos narra una de sus novelas, o por qué no, también pudiera hablarnos de sus poesías, aunque menos conocidas, también muy importantes. Bueno, precisamente a la 1 de la tarde, de un día ya bastante lejano, nosotros perdimos a este gran escritor. ¿Y por qué lo perdimos? Precisamente como resultado de esta guerra civil. Los fascistas cegaron esa brillante vida. Un papel muy importante en esta guerra civil lo jugó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Recuerden ustedes, cuando nosotros analizamos la Primera Guerra Mundial, cómo habíamos visto que Rusia había dejado esta guerra en 1917 para llevar a cabo una revolución de tipo socialista. Ya a partir de 1922, Rusia se convierte en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, puesto que otras repúblicas cercanas a ella se le unen y todas convergen en una misma idea que es el socialismo. Precisamente uno de los principios de la política internacional de la Unión Soviética es el internacionalismo proletario y además lo ponen ya en funcionamiento en esta guerra civil. Si no hubiera sido en gran medida por el apoyo que brinda la Unión Soviética al pueblo español, quizás esta lucha hubiera durado mucho menos. Fue vital la importancia de la participación soviética en la lucha porque no solo porque aportó 85 millones de dólares, sino también porque aportó gran cantidad de armamentos y tecnología con la que el pueblo español de la República no contaba. Fueron miles y miles los hombres que vinieron desde Rusia, sean soldados o no, porque muchos civiles se enrolaron en esta lucha y ayudaron al pueblo español. Por supuesto, además, compartían también el criterio de luchar contra el fascismo y sobre todo en contra de Alemania e Italia, que eran los cabecillas de esta agresión fascista en España. Vamos a ver entonces cuál fue la reacción de la burguesía o qué estaba sucediendo en estos momentos.
Los fascistas italianos y alemanes intervinieron en la Guerra Civil de España, enviando nutridas unidades militares, tanques, aviones y buques de guerra. Fíjense bien cómo ya no intervienen solo en apoyo moral a Franco, sino que están enviando pertrechos militares a esta guerra. Copien esta información asimismo para que puedan ir resumiendo qué estaba ocurriendo. Fueron muchísimos los elementos que repercutieron en esta lucha civil para acabar con la República. Es decir, en ningún momento Franco se quedó solo. Además, por supuesto, si no hubiera sido por la ayuda que le brindaban Italia y Alemania, otro hubiera sido su destino. Sin embargo, lamentablemente no ocurrió así. Él en todo momento estuvo apoyado por la figura de Hitler y Mussolini como máximos líderes del fascismo. Veamos entonces una foto que quizás pueda ilustrarles este momento. Esta fotografía les muestra unidades militares que atacaban a España. Noten ustedes cómo estos militares se encuentran en posición de lucha dentro de las trincheras. Es decir, en estos momentos el conflicto bélico se agudizaba cada vez más. Si bien en estos momentos hemos visto cómo brigadas internacionales están ayudando al pueblo republicano español, vamos a ver cómo de forma oficial los gobiernos del mundo, es decir, las distintas instituciones que estaban un poco que encargándose de la situación internacional mundial, no oficializan ninguna ayuda, sino todo lo contrario, van a desentenderse del conflicto. Entonces creo que estamos en condiciones de que vean y además anoten qué sucedía oficialmente con las grandes potencias del mundo en cuanto al conflicto. En estos momentos se había conformado el Comité de No Intervención, formado por iniciativa de Inglaterra y Francia. Este fue una pantalla tras la cual los fascistas germano-italianos siguieron libremente su intervención contra la República Española. Recuerden anotar esta información en sus cuadernos.
este comité de no intervención, como bien ustedes pudieron anotar, era simplemente una pantalla, puesto que varias potencias decidían no intervenir directamente en el asunto, pero dejaban las manos libres a Italia y Alemania para que ayudaran al gobierno fascista que se estaba instaurando en España. Es decir, no se oponían, pero tampoco hacían nada porque España no ocupara un lugar preponderante y además decidiera cuál iba a ser su futuro. Vamos a ver a continuación los rostros de aquellos dos líderes fascistas que con tanto interés estaban ayudando al general Franco en España. Como habíamos dicho, Francisco Franco recibió el apoyo inmediato e incondicional de la Alemania de Hitler y de la Italia de Mussolini. Adolfo Hitler o Adolf Hitler, que se encuentra a la derecha de la foto que ustedes están viendo, está considerado como uno de los dirigentes más despiadados de la historia. Después de eliminar a sus posibles rivales políticos, transformó a Alemania en una máquina de guerra. Por su parte, Hitler y Benito Mussolini, que se encuentra a la izquierda, se aliaron en 1936. En esta fotografía aparecen juntos en 1937 en la ciudad alemana de Múnich. Era obvio que si estas dos figuras completamente negativas, puesto que habían ayudado a que más de 50 millones de personas desaparecieran de la faz de la tierra, encontraran resistencia dentro de España. Y hemos mencionado esta resistencia en más de una ocasión, pero ¿acaso sabían ustedes quiénes eran los encargados de dirigir y organizar esta lucha? Veamos entonces la siguiente presentación con mucha atención. La fuerza motriz y alentadora de la lucha contra el fascismo fue el Partido Comunista de España, dirigido por José Díaz y Dolores Ibárruri. Copien rápidamente esta información.
vamos a ver cómo en estos momentos estamos presenciando la figura de una mujer dirigiendo el Partido Comunista Español. Entonces, una vez más, los exhorto a que miren sus pantallas para descubrir quién era Dolores Ibárruri. Dolores Ibárruri era una figura histórica del Partido Comunista de España que se representa por las siglas PCE. Dolores Ibárruri, pasionaria, se destacó por su incansable activismo en favor del movimiento obrero. Fue exiliada tras la Guerra Civil y ocupó la presidencia de su partido desde 1960 hasta 1989. Copien esta información para que vean que nosotras las mujeres también nos hemos destacado en la lucha. Es probable que ustedes, aún después de lo que hemos visto, no se expliquen por qué los fascistas se empeñaban en apoyar a Franco y por qué precisamente Franco también había adoptado esta ideología fascista como propia y se empeñaba en llevarla a cabo dentro de su país. Para entender por qué o los por qué, vamos a ver entonces la siguiente presentación. El aniquilamiento de las conquistas del pueblo era el objetivo del general Franco y de los intervencionistas fascistas, con los que cada vez simpatizaban más las esferas gobernantes de Inglaterra, Francia y los Estados Unidos. Copien rápidamente. No obstante al apoyo recibido y ante todo al heroísmo y la abnegación de millones de trabajadores españoles, tras una heroica lucha de 3 años, en abril de 1939, los sublevados fascistas entraron en Madrid. Fíjense ustedes que esto se produce principalmente debido a la traición que lleva a cabo el Partido Socialista. Deja a un lado esta lucha, cede, y es por eso que pueden entonces introducirse todas estas fuerzas beligerantes dentro de la ciudad de Madrid. Copien esta información. Ya estamos en condiciones entonces de ver cómo esta guerra civil española
es uno de los elementos que van a conllevar al desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. A pesar, como ya ustedes vieron en la presentación anterior, de que el pueblo español apoyó constantemente a la República, de que dio valientemente su sangre hasta la última gota por impedir que el fascismo se apoderara del territorio español, y además de que muchas personas juiciosamente integraron las brigadas internacionales para apoyar una vez más la lucha contra el fascismo. Y además recuerden no olvidar nunca el papel tan importante que jugó la Unión Soviética en aquel momento. A pesar de todo esto y del esfuerzo, como les hago notar, fíjense bien, de hombres y mujeres españolas, estaban lamentablemente vencidos debido, entre otros factores, a la traición del Partido Socialista. Sin embargo, aunque fallaron, no podemos negar la importancia de esta guerra civil española y, por supuesto, hoy por hoy es una de las páginas, a veces triste, pero más brillantes de la historia española. Ahora, les quiero hacer notar cómo precisamente en estos momentos ya ustedes tienen varios elementos que podrán analizar dentro del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Por hoy espero que hayan disfrutado la clase y, como siempre, los exhorto a encontrarnos una vez más para seguir hablando de lo maravilloso que es la historia.